Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés como siempre y bienvenidos a su clase de historia. Hoy hablaremos de un personaje, una persona, y hablaremos de Temístocles. Si no me equivoco, es la primera clase biográfica que hacemos. Normalmente los temas fueron civilizaciones, eventos, guerras, cultura. Si no me equivoco, es la primera vez que dedicamos una entera clase solo a una persona. Entonces vale la pena explicar el porqué. Normalmente decir que la historia está hecha por grandes personas es una gran falsedad. La contribución de cada persona es mínima, también cuando son reyes. En realidad, la decisión de una persona no tiene gran consecuencias en la historia. Son más los eventos colectivos, los eventos epocales o simplemente los errores, la casualidad, el caos. Antes se decía la intervención divina, ahora se dice simplemente el caos, ¿no? Entonces, la voluntad de una persona puede hacer casi nada en el desarrollo histórico. Pero tenemos algunas excepciones en donde algunas personas sí logran tener fuerte impacto en su historia, en su pueblo, por las decisiones positivas o negativas que tuvieron. Y entre estas poquísimas personas tenemos algunos políticos, como Temístocles. Temístocles realmente fue juzgado como el probable responsable de la victoria griega. Esto no lo dicen los historiadores modernos, ya se dieron cuenta los historiadores antiguos, y en este caso Cícero, el filósofo político y especialista intelectual romano. Cícero dijo que el principal responsable de la victoria griega fue Temístocles. Los historiadores modernos también confirmaron la fuerza del tamaño de este personaje histórico y van a ver hoy cómo es un personaje muy simpático porque es extremadamente humano, tiene muy poco del héroe y tiene mucho de los errores humanos típicos. Entonces, es un personaje realmente interesante. Y primero es un personaje de Atenas, porque Temístocles es un ateniense que sacrificó todo por su ciudad y que hizo todo por su ciudad, y que gracias a su ciudad se volvió prácticamente el hombre más fuerte de su época, antes de caer en la desgracia. Ahorita vamos con calma, ¿sí? Empezamos con el inicio. Temístocles nació en la ciudad de Atenas entre el 530 y el 520 a.C. No estamos muy seguros de la fecha. Aquí pueden leer 524, pero es una fecha de más o menos. ¿Qué fuentes tenemos para poder hablar de él? Tenemos varias fuentes, por suerte. Tenemos Plutarco, que es un historiador de Roma que logró hacer un libro llamado Vidas Paralelas. En estas vidas paralelas, él siempre ponía ¿cómo se dice? Siempre buscaba lo que había de similar y de diferente entre dos grandes personajes de la historia. Normalmente un personaje griego y un personaje romano. Y así demostraba cómo realmente las vidas humanas pueden ser paralelas. Personas que viven siglos de distancia en realidad tienen un desarrollo similar. Y en este libro de vidas paralelas también uno de los personajes que describió fue Temístocles. Y lo relaciona con Marco Furio Camilo, que es un gran líder militar y político romano, que si tendremos la suerte analizaremos cuando empezamos historia romana. También tendremos el libro de historias de Heródotos, que habla claramente de Temístocles, y también el libro Guerra del Peloponeso de Tucídides. Entonces, con Plutarco, Heródotos y Tucídides ya tenemos suficiente información para poder tener un perfil de esta persona, y cuando habrá puntos de conflicto en donde no se sabe muy bien lo que pasó, lo que dijo, yo se lo voy diciendo, ¿de acuerdo? Como les dije, nació entre 530 y 520 a.C. en la ciudad de Atenas. Su familia no era lo mejor de que un ateniense podría esperar, porque su papá no era una persona famosa, no había hecho nada de increíblemente importante, por eso no tenemos gran información de su papá.
De su mamá solo sabemos que era extranjera, porque su mamá tenemos dos hipótesis, o era de Tracia o era de Halicarnaxos. Tracia es un lugar del norte de Grecia, o sea que era una norteña, o era de Halicarnaxos, que es la ciudad más importante de la dórica de Anatolia. O sea, decimos que es una ciudad griega en Anatolia, lo que es la actual Turquía. Entonces, que su madre fuera de Tracia o fuera de Halicarnaxos, lo único que sabemos es que era una extranjera. Y como extranjera la trataban. Siempre hubo racismo en la historia, siempre hubo problemas con gente que no es de ese grupo. Por eso, claramente, tener una madre extranjera no es una buena manera de empezar en una sociedad. Y por lo mismo, Temístocles niño lo trataban como un extranjero. Y vivía en la colonia de Sinosarge, que es una colonia que se encuentra afuera de las muras de la ciudad de Atenas y era una área reservada a los extranjeros. O sea, literal, vivía en una colonia de extranjeros, porque él mismo no era considerado un griego completo por lo de su madre, ¿no? Y no tenemos mucha información sobre su niñez, pero lo que sí sabemos es que se demostró Gandaya ya en esa época. Un ejemplo es cómo logró convencer a los demás niños de poder ejercitarse con él. Los niños griegos claramente jugaban como todos los niños, pero se concentraban mucho en el atletismo. Correr, saltar, simular guerra, simular batalla, porque en realidad se estaban preparando a ser soldados. Y él Temístocles logró convencer a los demás niños ricos a ejercitarse junto con él, en su colonia. O sea, convenció a los ricos de llegar a su colonia y ejercitarse junto con ellos, diciendo que era el lugar mejor. Y en realidad lo que estaba haciendo era aprovecharse de esto para poder entrar en la ciudad de los ricos. Porque si tú logras crecer junto a los niños ricos, ellos no te consideran como inferior, ¿no? Entonces era una manera muy inteligente de poder ya encontrarse un lugar en la sociedad ya cuando era niño y empezando con posiciones tan difíciles como es ser extranjero. Cuando llegó la democracia en Atenas, claramente esto significó un cambio político muy fuerte y nuevas oportunidades para los que antes no tenían nada. Les recuerdo, democracia en Atenas no es exactamente la forma política que ustedes conocen, es mucho más extrema, donde es suficiente ser un ciudadano hombre con derechos políticos para poder participar a la vida política de la ciudad, pero participar no es simplemente votar, es que casi seguramente en el transcurso de tu vida algún cargo político sí lo vas a tener, porque los ciudadanos no eran muchos y sobre todo las magistraturas que ellos crearon sí eran muchísimas. Por eso, democracia era realmente el pueblo que tomaba en mano la situación y empezaba a gobernar con también problemas porque nadie nació político, ¿no? Todos nos hicimos políticos al momento de acercarnos a este tipo de gobierno. Entonces llega la democracia y Temístocles empieza a excavarse un lugarcito para él, porque obtiene la posibilidad de acercarse al poder, porque él tenía calidades que antes se consideraban inútiles o simplemente no eran útiles en la vida de una ciudad de oligarquía griega. Él sabía luchar, sabía hacer amistades, ya lo vimos desde cuando era niño, ¿no? Y sabía también invertir tiempo y dinero y sabía volverse muy visible. Ahora, nosotros sabemos muy bien que saber luchar, hacer amistades, invertir y volverse visibles son características mínimas del hombre político. Si tú eres un político que no sabe hacer contactos, que no sabes mostrarte en público, que no sabes luchar por tus ideales o simplemente por tu programa, pues eres un político pésimo, ¿no? Entonces, él tenía este conjunto de características que hoy reconocemos como las del político perfecto y por suerte supo aprovecharlas bien. Se mudó en el Ceramicon. Ceramicon
pues parece una palabra extremadamente similar a cerámica, ¿no? Y no es una casualidad. El Ceramicon es una colina y que tenía claramente la colonia de los que trabajaban el barro y la cerámica. Entonces, él se mudó en esa colina porque era donde vivía la parte activa y la parte medio pobre de la población. Y empezó a hacer propaganda política entre los pobres. Y así obtuvo un gran éxito. La gente lo reconocía y sobre todo él también hizo un gran esfuerzo por conocer a la gente. Literalmente pasaba de casa en casa, aprendía el nombre de todas las personas que iban votándolo. Se habla de miles de personas, no cientos, miles. Entonces, también el esfuerzo de memoria y el esfuerzo, ¿cómo podríamos decir?, social que estaba haciendo, porque quería volverse famoso y quería que la gente lo votara, ¿no? Fue el primer político que se acercó a la parte pobre de la población por ganarse sus votos. Entonces, podríamos llamarlo el primer populista, aunque ahorita la palabra populista está muy sucia, entonces no podemos usarla así a la ligera, ¿no? Bueno, aún así, después de haber intentado acercarse a los pobres, no tienen que pensar que él se distanció de los ricos o de la nobleza. Para nada. Él intentó mantenerse en contacto con los nobles también, trabajando como abogado y como juez, también por la gente común, y así siguiendo creciendo su popularidad. O sea, él intentaba estar prácticamente a contacto con todos, los pobres y los ricos, los nobles y los que no tenían nada, los artesanos. Y su trabajo que estaba haciendo como abogado y como juez, al mismo tiempo era una manera de ganar dinero. Les recuerdo que en esa época ya los jueces y los abogados sí ganaban algo de dinero, pero al mismo tiempo era otra manera de poder mantenerse en contacto con la gente y que la gente lo viera bien. O sea, estaba constantemente intentando ganar más popularidad y más votos. Cuando llegó el 494 a.C., él finalmente cumplió 30 años y dice, bueno, hizo una gran fiesta. Sí, 30 años es una edad para hacer una buena fiesta de cumpleaños, ¿no? En realidad, la parte más importante era que tenía la edad mínima para ser elegido como arconte. ¿Qué es un arconte? Es un gran político que hace parte del colegio de los arcontes, o sea, son 10 personas. Y estas 10 personas, en teoría, son los que tienen más poder en la ciudad de Atenas. O sea, ellos son como los primeros ministros, ¿de acuerdo? Estos 10 son los líderes reales de la ciudad. Entonces, cuando tú tienes 30 años, tienes la posibilidad de volverte un arconte. Y él decidió candidarse como arconte epónimo por el año siguiente, el 493 a.C. ¿Qué es un arconte epónimo? Es el arconte que da el nombre al año. Entonces, si en el 493 Temístocles gana las elecciones, este año se llama Año Temístocle. O sea, dar el nombre, su propio nombre, al calendario público claramente es una enorme ganancia a nivel de popularidad y también a nivel de poder, porque si eres la persona que da el nombre al año, no es que sea simplemente algo de gloria, es también por tu poder político, estás administrando la ciudad, ¿de acuerdo? Y logra ganar esta elección y se vuelve arconte. En ese momento da inicio a su programa público. Y su programa público es lo que más dio consecuencias. Lo que sabemos de historia griega y sobre todo lo que sabemos de historia de Atenas se debe a algunas decisiones que él tomó durante su vida política. La primera construcción, la que tuvo más grande impacto en la historia y no solo en la economía, fue la construcción de un nuevo puerto. Y ustedes dicen, qué chafa, o sea, es como decir que construyó una nueva carretera. No, vamos con calma. Atenas ya tenía un puerto. El puerto de Atenas se llamaba Falero. El puerto Falero era bastante chiquito, ni siquiera estaba muy cerca de Atenas porque Atenas no está sobre el mar, o sea, lleva unos kilómetros antes de llegar al puerto Falero. Pero parecía suficiente. Pero
Temístocles creía que no era suficiente el puerto falero y propuso la construcción de un nuevo megapuerto, un enorme puerto comercial llamado Pireo. Pireo tenía varios puntos positivos. Primero, estaba en una posición cercana a la ciudad, solo un poquito más lejos de Falero. Segundo punto positivo, tenía 3 ensenadas naturales, tenía 3 entradas naturales. Entonces, al mismo tiempo, tenía ya el lugar perfecto donde estacionar los barcos y era fácilmente defendible, porque estas ensenadas tenían una boca de entrada muy estrecha, entonces era fácil defender esas entradas. Entonces, él propuso pasar la construcción al Pireo y volverlo el puerto principal de Atenas. Así, da inicio a una política marinera que tendrá como consecuencia el transformar la ciudad de Atenas en una potencia imperialista y en una potencia del mar, porque realmente con el Pireo ya tiene una cantidad de barcos que puede construir contemporáneamente, que puede crear una flota, cuando tiene el dinero, claro, puede crear una flota que ya tiene tamaño suficiente para ir en contra de cualquier otra ciudad de Grecia. Plutarco reconoce que esto dará más poder a los pobres, que fueron los mismos que en teoría estaban votando a Temístocles. O sea, se dan cuenta que en realidad la política de Temístocles tenía un resultado final de un gana-gana. ¿Por qué? Construye un nuevo puerto. Esto en teoría potencia la economía de la ciudad. Potenciando la economía de la ciudad, él está prácticamente dando más dinero a la gente de la ciudad, a los que están invirtiendo en la economía. Pero ¿quién está en los barcos y quién se vuelve la tripulación de las triremes y de todos los barcos? Son los pobres. Entonces realmente él está dando trabajo a los pobres de Atenas, al mismo tiempo está dando dinero a los ricos y a los mercaderes, y se está volviendo más fuerte Atenas, y adivinen el año siguiente quién van a votar. Otra vez van a votar a Temístocles. Es un programa perfecto, o sea, desde esa elección todos salieron ganando, y es muy raro que salga algo así, ¿no? Entonces, esto dio inicio a la política de gran mercader de Venecia, jaja, no de Venecia, de Atenas, y después al inicio de la política imperial, siempre de Atenas. Con la primera guerra médica, los atenienses deciden de eliminar los embajadores persas, tirándolos de un barranco. ¿Se acuerdan de esto? Llegan los persas y van ciudad por ciudad pidiendo tierra y agua. Esto significaba entregar la ciudad y entregar las costas. Y tanto Atenas como Esparta deciden eliminar a los embajadores, pero vamos a ver cómo la política de Temístocles es aún más fuerte. De hecho, el Temístocles quería también asesinar al del traductor. O sea, de por sí es bastante grave eliminar al embajador, ¿no? Está ahí haciendo su trabajo, él representa a otro país, pero él no te está declarando guerra. Está solo representando su rey, que les está declarando guerra, ¿no? Aún así, matar a un embajador es grave, matar el traductor, solo porque está hablando su idioma y está ayudando a pasar el mensaje, es peor. De todas formas, por suerte, Temístocles no fue escuchado, entonces no mataron al traductor. Y, pequeña paréntesis, si quieren ver un león que pertenecía al puerto del Pireo, lo pueden ver en Venecia. ¿Por qué? Porque, no sé si lo saben, pero Venecia desarrolló también un imperio comercial que logró llegar hasta Israel actual, y durante una época también la costa del Peloponeso estaba en manos de Venecia y también tenía control de partes de Grecia, y en esa época Venecia robó unos repertos, nosotros llamaríamos repertos arqueológicos, de lo que había en Grecia. Y entre sus repertos robó los leones del Pireo. Actualmente los pueden ver en el Arsenal de Venecia. No se preocupen, les explico cómo llegar. Cuando tienen enfrente de ustedes Plaza San Marco y a sus espaldas tienen el mar, tienen que caminar hacia la derecha y seguir caminando hasta que alcanzan una enorme construcción de color ladrillo. Eso es el Arsenal.
el arsenal de Venecia fue la primera fábrica de la humanidad y fue prácticamente una enorme fábrica de barcos. Venecia y Atenas tienen mucho en común y realmente el León del Pireo es lo que más pueden ver material de una ciudad a la otra que se transfirió, ¿de acuerdo? Bueno, como les iba diciendo, cuando empezó la primera guerra médica, en la batalla de Maratona, Temístocles era un estratega por su tribu se llamaba Leóntide, y ocupaba el centro. O sea, si se acuerdan, en la batalla de Maratón, nosotros tenemos el choque entre los griegos, de Atenas principalmente, contra los persas, y el centro es el que tuvo que aguantar el empuje de los persas y que permitió el cierre de la batalla. Entonces él estaba exactamente en el punto más importante de la batalla y logró aguantar el choque y además fue uno de los responsables de la victoria, como los soldados que más se sacrificaron. Después, cuando fue herido Milcíade, cuando había intentado conquistar la isla de Paro, no sé si se acuerdan, Milcíade terminó prácticamente en la cárcel y tuvo que pagar una multa enorme de 40 talentos. Milcíade era en esa época el político más importante de Atenas y era el responsable de decidir que la batalla de Maratón sí se tenía que hacer. Cuando recibió la multa de 40 talentos, no pudo pagarlos y murió en la cárcel de gangrena. Y esta multa pasó a su hijo Simón. Repito, Simón con la C, no con la S. ¿Cuántos son 40 talentos? Busqué la información en internet. 40 talentos es igual a pagar 40 veces 26 kilos de plata. ¿Se imaginan cuántos son 26 kilos de plata? Multiplíquenlo por 40 y eso es lo que tenía que pagar como multa. Es una multa como las que le dan a Google actualmente, o sea, es una multa de nivel industrial, ¿de acuerdo? ¿Quién fue el responsable de poner en la cárcel a Milcíade? Fue la familia de los Alcmeónides. Nosotros vimos que los Alcmeónides era la familia más importante de Atenas. Era una familia de alcurnia, como llamarían ustedes, y fue casi siempre la familia que estaba responsable o atrás de todas las cosas que pasaban en Atenas. Bueno, en ese caso, los Alcmeónides fueron los responsables de acusar a Milcíade. Cuando se murió Milcíade, por primera vez se utilizó el ostracismo. Ostracismo es una práctica que permite a los atenienses de votar la persona que tenía que salirse de la ciudad y quedarse en exilio, desterrada durante 10 años. Después del 487 a.C., todos los más grandes líderes de las familias griegas fueron ostracizados, o sea, fueron expulsados por la ciudad. Porque esta era la única manera que tenía el pueblo de atacar las luchas de poder de las familias más pudientes de la ciudad. Entonces se crea un vacío de poder. Milcíade, que era la persona más importante, ya está muerto, y de repente se queda abierta la puerta, y entonces Temístocles quiere ocupar este vacío de poder que se creó. Y empieza a hacer política como siempre lo hizo, empieza a hacer propaganda porque quiere el control completo de la ciudad. Los nobles están preocupados porque este güey que llega del bajo, que es una persona que vivía en una colonia pobre, que es hijo de una extranjera, o sea, no quieren que esta persona se vuelva la más poderosa de Atenas. Y entonces le crean un perfecto enemigo que se llama Arístides. Arístides es el exacto contrario de Temístocles. Arístides es una persona noble, es una persona honesta, llena de virtud y que no se puede corromper. De hecho, Arístides era llamado el justo. Y ustedes dirán, ¿por qué dicen honesto y que no se podía corromper como contrario de Temístocles? Bueno, porque a Temístocles le encantaba el varo, le encantaba el dinero. Y vamos a ver más tarde cómo cada vez que podía, él sí aprovechaba de la corrupción y de ganar un poquito de propinas, ¿de acuerdo? Entonces se empezó a hacer una lucha política entre estos dos personajes, Arístides
contra Temístocles. Plutarco, pero, nos da un poquito de chisme. Plutarco nos dice que estos dos señores de Atenas eran rivales claramente por política, pero también porque los dos estaban enamorados de un jovencito que se llamaba Stesílao de Seo. O sea que no solo era una rivalidad en tribunales y en la política, sino también en la cama, porque los dos querían como amantes Stesílao de Seo y claramente no sabemos la opinión de Stesílao, no sabemos con quién él se quería quedar, pero en esa época como hoy, la parte más importante es la persona que tiene dinero y tiene fuerza, y cuando hay dos personas que luchan por el mismo tipo de amante, el amante de por sí ya se vuelve bastante secundario, porque quien gana de poder es el que se queda con el amante, ¿no? Entonces, esto fue este conflicto que condicionaba este periodo. Después, a volver más pesada la situación y más duro el conflicto, fue el descubrimiento, o mejor, el redescubrimiento de una mina de plata en la región del Lauro. Entonces, cerca de Atenas descubrieron una gran mina de plata que es igual que al día de hoy encontrar un petróleo, muchísimo petróleo fuera de la ciudad. Entonces, esta gran cantidad de plata claramente dio ¿cómo se puede decir? Más efectivos, más riqueza a la ciudad y tenían que decidir cómo invertirlo, ¿no? Y claramente Temístocles y Arístides tenían dos ideas diferentes porque pues, sí eran rivales. Entonces, Temístocles quería invertir ese dinero en la construcción de barcos. Querían construir naves para poder defenderse de la guerra. Pero, ¿de qué guerra podía defenderse? Ustedes pensarán, pues de los persas, ¿no? Acababan de invadir. No. Temístocles dice que quería defenderse de la guerra con Egina. Y ustedes dicen, ¿qué es eso? Pues justamente jamás hablamos de Egina, ¿no? Egina, la pueden ver aquí, es una isla que se encuentra enfrente de Atenas. Aquí está Atenas en el norte y aquí está Egina. Atenas y Egina siempre se odiaron, siempre se hicieron guerra, siempre hubo batalla entre ellas. Entonces, cuando Temístocles dijo, vamos a construir 200 barcos haciéndole guerra a Egina, estaba en realidad tocando un punto que toda la población consideraba personal. Todos los atenienses odiaban a Egina porque sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, todos le hicieron guerra a Egina. Y tal vez murieron durante una guerra con Egina. Entonces, decir que necesitaban barcos para hacerle guerra a la vecina de casa era en realidad convencer a la gran parte de la población. Entonces, con este truco, sí logró convencer a la población, porque si tú le dices, vamos a construir 200 barcos por la invasión de los persas, dicen, pues quién sabe si ellos regresan. De por sí ya ganamos la primera guerra, ¿por qué tendrán que regresar los persas, no? En cambio, Arístides, su adversario, tenía otra idea, y yo diría más chingona, porque cualquier político al día de hoy que utilizara esa idea ganaría automáticamente la elección. Arístides quería distribuir el dinero entre toda la población, así como lo escuchan. Todo el dinero que se había encontrado en la mina de plata del Lauro lo podía dividir entre todos y así toda la población estaba un poquito más rica. Es como darle un cheque a cada ciudadano solo porque eres ciudadano. Ustedes díganme en cuál país democrático Arístides no habría ganado. O sea, cualquier persona, si tú le dices, si me ganan, ustedes ganan 6,000 pesos, toma mi voto. O sea, es muy fácil ganar con este tipo de promesa. Aún así, no fue tan fácil porque también la idea de Temístocles era muy buena. Y este clima de preocupación, de miedo por el peligro que le iba a caer encima, claramente aceleró la situación. Al punto que tenemos en el 482 el primer plebiscito de la historia. Plebiscito es una palabra moderna que en realidad depende de una palabra de origen latina. El plebiscito es cuando tú pides la opinión del pueblo, a todo el pueblo. Y normalmente la pregunta solo prevé un sí o un no.
Eso es el plebiscito. Si tú quieres cambiar la constitución, tienes que hacer un plebiscito, porque la población tiene que aprobar tu constitución o simplemente decir que no y la constitución se queda igual. Se usa la palabra plebiscito cuando a nivel estadístico al menos más del 60% de la población está de acuerdo en algo. Es muy difícil. El primer plebiscito de la historia se hizo en el 482 a.C., cuando la gente tenía que votar a quién sacar de la ciudad. Porque en ese momento ya era muy claro, o Temístocles o Arístides tenían que irse, uno de los dos. No podía la ciudad seguir con los dos adentro, porque si no, podía causar una guerra civil, porque los dos estaban en contraste muy fuerte. Hicieron la elección y al final la población eligió, votando con sus óstraca, de sacar a Arístides. Entonces, finalmente Temístocles se quedó con el poder y demostró que era el hombre nuevo de la ciudad de Atenas. Dedico un minuto solo para explicar un poquito de este proceso de los óstraca. La palabra ostracón es singular y el plural es óstraca. Son pedacitos de cerámica o pedacitos de vasijas de algo que se rompió y ustedes pueden escribirle encima. Esto era lo que los griegos usaban como cartilla electoral. Ellos votaban escribiendo ahí el nombre. Escribir el nombre es el exacto contrario de lo que haríamos hoy, porque hoy si ponemos el nombre de un político es para que él gane un voto, ¿no? También en esa época, solo que en esa época el que ganaba el voto era el que perdía. Porque si en este óstraca que están viendo en la foto está escrito Temístocles, ¿lo pueden ver? Está escrito fácilmente. En este caso, Temístocles está escrito y la persona que recibía más Temístocles significaba que este Temístocles tenía que irse de la ciudad. No era algo violento absolutamente. O sea, esta persona abandonaba la ciudad durante 10 años. Todas sus pertenencias se quedaban protegidas. Su familia no se podía tocar. No era una venganza, no era algo de animal. Simplemente, políticamente, esa persona estaba muerta durante 10 años. Terminando los 10 años, si esta persona seguía viva, podía regresar a la ciudad y retomar su carrera política. ¿Entienden? Era una manera bastante brutal de interrumpir una carrera política, pero no era una manera violenta. Entonces, por la época fue realmente algo de muy importante. En una siguiente clase que vamos a ver, descubriremos cómo también en Italia se utilizaba este método, solo que había algunas diferencias. ¿Ok? Bueno, cuando finalmente llega el 481, es el inicio de la Segunda Guerra Médica. Prácticamente los persas regresan en Grecia y otra vez empiezan a hacer desmadre. En el 481 las ciudades se alían contra a los persas, ¿no? Temístocles pide el comando de la flota, pero las otras ciudades no aceptaron. ¿Por qué? Porque no querían darle el comando de toda la flota de los aliados a la ciudad de Atenas. Entonces el comando de la flota fue dado al espartano Euríbiades. Acuérdense de este nombre, porque ahorita vamos a verlo como protagonista. Una primera línea de defensa se pensó de ponerla en el Valle del Tempe. Aquí la pueden ver, la foto es del Valle del Tempe actual, claramente, no hay foto de la época, ¿no? Bueno, el Valle del Tempe actual y sigue siendo como el Valle del Tempe de esa época, es un valle muy estrecho, muy pequeño. Entonces parecía un punto perfecto donde poder defenderse de la llegada de los persas. Les acuerdo que los persas iban a pasar por el norte y invadir bajando. Entonces tenían que buscar un valle donde poder cruzar y bajarse hasta llegar a Atenas y el Peloponeso. Pero mientras estaban pensando organizar ahí la defensa, llegó Alejandro I de Macedonia, que es un rey de Macedonia, y les avisó que había pasos, o sea, no podían defenderse ahí, porque sí los persas podían pasar por otros caminos. Entonces, Temístocles propuso de defenderse en dos puntos, las Termópilas y Cabo Artemisio. Miren, ¿quién propuso? Fue Temístocles que propuso de defenderse en las Termópilas y en Artemisio.
y son exactamente los puntos donde los griegos lograron ganar tiempo contra los persas. Se dan cuenta que en este momento ya es la segunda decisión que Temístocles hace y que van cambiando la historia. La primera fue la construcción del Pireo, la segunda es la decisión de dónde hacer la batalla. Y otra vez tenemos Temístocles decidiendo lo correcto, por suerte o por astucia, ¿de acuerdo? Entonces, deciden que ahí tienen que haber la defensa, pero tenía que convencer a los espartanos de salir del Peloponeso, porque los espartanos tenían que salirse de su ciudad para poder defender ese lugar. Los espartanos no querían salirse del Peloponeso, que es esta península en el sur que los espartanos consideraban como su patio de casa. Entonces, él tenía que convencerlos a salir y para hacer esto demostró que Atenas estaba dispuesta a utilizar todos sus barcos y a volver en soldado todos los hombres de la ciudad, mandando las mujeres y los niños en una ciudad pequeña llamada Trecén. O sea, toda la población femenina y los niños tenían que evacuarse de Atenas e ir a salvarse en Trecén. Y todos los hombres, cualquier hombre desde los 11 hasta los 60, tenía que ser disponible a la guerra, en los barcos o como soldado. Se dan cuenta que lo que estaba propusiendo era un sacrificio completo. O sea, él estaba regalando la ciudad de Atenas para defenderse en esta guerra. Cuando propuso esto, él logró convencer a los espartanos. Dijeron, bueno, si tú haces todo eso, está bien, sí salimos. Pero al mismo tiempo, él tenía que hablarle a su ciudad y convencerlos, a todos los ciudadanos de Atenas, que sí valía la pena este sacrificio extremo. ¿Y cuánto logró demostrarse un gran político, logrando también convencer a sus ciudadanos? O sea, convenció tanto a los espartanos como a los atenienses y por eso las defensas se pusieron en Termópilas y en Artemisio. O sea que son las dos batallas en el norte, lejos del Peloponeso, que era el área que Esparta quería defender. Entonces ahí llega otro punto de gandalla de Temístocles, porque no sé si lo saben o si lo recuerdan, pero a atacar la Grecia claramente estaban los persas, pero los persas iban también con algunos griegos que estaban en su alianza. Entonces era una batalla de griegos contra griegos. Temístocles quería que estos griegos que estaban junto a los persas se salieran de su alianza. Entonces, ¿qué hizo? Hizo escribir en las fuentes de agua, en los manantiales que estaban en las regiones donde los persas tenían que pasar, unas frases en griego en donde les decía, escápense, váyanse, lárguense, no traicionen su país. Entonces, prácticamente hizo escribir unos grafitis para hablarle a los griegos, ¿entienden? Este punto es bastante complicado porque, ¿qué significa? Si tú pones unos grafitis para hablar a los soldados que estaban en el ejército enemigo, esto significa que en teoría los demás soldados sí saben leer, y esto no es absolutamente algo seguro. Por eso muchos historiadores dijeron que esta práctica probablemente fue de poco impacto, porque en realidad casi nadie sabía escribir ni leer. Pero al mismo tiempo es posible que él estaba haciendo un doble juego. ¿Por qué? Si tú pones esta escrita y los griegos la leen y quieren obedecer, claramente se escapan, se salen y se van del ejército. Pero si ellos no pueden leer y los persas sí, si los persas logran leer estas frases y traducen, lo que se pierde no son soldados, es la confianza. Porque en ese momento el ejército persa ya perdió la confianza en los griegos, porque dijeron, oye, yo no sé si estos me van a traicionar cuando ya estamos más cerca de casa, ¿no? Entonces, estos grafitis que hizo poner Temístocles, de una forma u de otra, logró en su objetivo, que fue volver más frágil al ejército persa. Simplemente haciéndole perder soldados o haciéndoles perder la confianza en los soldados griegos.
A este punto empiezan los preparativos para las batallas, ¿no? Y llegan en Cabo Artemisio, ese punto de mar donde tendrían que defenderse. Aquí lo pueden ver. Aquí está Artemisio. Y cuando ellos estaban preparando por poder defenderse, el comandante Euribíades, que es ese espartano que en teoría estaba comandando la flota, decide retirarse. O sea, él dijo, no vale la pena defenderse aquí, tenemos que ir rápidamente al sur porque aquí no hay manera de sobrevivir. Claramente Temístocles se preocupó porque toda su estrategia estaba en defender Termópilas y Artemisio. Pero los que estaban aún más preocupados eran las ciudades que estaban ahí alrededor. O sea, tú imagínate, hay un ejército que está llegando, enorme. Lo único que te defiende es una flota de griegos que están ahí y ellos deciden retirarse. ¡Oh, ni madres! O sea, si ellos se retiran, ¿qué es que nos defiende de los persas, no? Por eso, cuando Euribíades decidió retirarse, las ciudades locales dijeron, no, 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 por favor, quédense. ¿Y a quién fueron a hablar? Fueron a hablar a Temístocles. Y hablándole a Temístocles, lo convencieron a participar a la guerra. ¿Cómo lo convencieron? Pues con una lanota. Literalmente, las ciudades locales recogieron un chingo de dinero y se lo dieron a Temístocles, porque él tenía que dar este Temístocles a Euribíades, o sea, al capitán general, para poder convencerlo a quedarse. ¿Y qué hizo Temístocles? Él sí era patriota, pero no era idiota. Entonces, agarró este dinero, se quedó con una propinota y luego una gran parte de este dinero se lo dio al espartano para convencerlo a quedarse. Y sí, la cantidad fue suficiente para poder convencerlo. Y entonces, las ciudades estaban contentas, pero más estaba contento Temístocles porque se había ganado una lanota, ¿de acuerdo? Empezaron finalmente las batallas y en Artemisio la flota griega aguantó durante 3 días. ¿Por qué aguantó durante 3 días? Porque se pusieron en una posición llamada Kiklo, que significa ciclo, y esto les permitía a los barcos de no ser atacados, porque cada barco estaba defendiendo el barco lateral. Entonces, de esta forma, no hubo realmente victoria, ni de los persas ni de los griegos. Al mismo tiempo, ya sabemos muy bien cómo terminó la batalla de Termópilas, porque fue una batalla gloriosa en donde 300 soldados espartanos lograron parar el ejército persa por un cierto tiempo, pero fue un sacrificio humano. Fue un suicidio, literal. O sea, ellos fueron prácticamente mártires y lograron parar la descensa, la bajada del ejército espartano, del ejército persa, y así se pudo organizar mejor la defensa más al sur. Entonces, cuando ya terminaron estas batallas, ya decidieron retirarse porque ya no había nada que defender, tuvieron que bajarse hacia el sur. Y empezó la sospecha entre los griegos, porque como ya les dije, había mensajes para los griegos que estaban en el ejército persa, ¿no? Y el rey persa empezaba a desconfiar en estos griegos que estaban entre sus tropas. El ejército persa entonces ya entiende que tiene que bajarse también al sur. Y ahí tienen que decidir cómo defenderse, porque no hay más posibilidades. Más al sur de las Termópilas, el único punto que se puede defender es Corinto. Es este istmo pequeño donde Esparta quería concentrar todas sus defensas. ¿Cuál es la parte mala? Que si tú te defiendes en el istmo de Corinto, aquí está Atenas. O sea, el ejército iba atacando a Atenas, la invadía y luego iba pasando a Corinto. Esto significaba sacrificar completamente a Atenas, ¿no? Entonces tenían que saber cómo defenderse y por esto pidieron ayuda a los dioses. Literalmente pidieron ayuda, porque fueron a Delfos, en la ciudad famosa por su oráculo, y ahí en el oráculo de Delfos pidieron la ayuda de la Picia. La Picia es una chica que hablaba probablemente bajo drogas y que, o humo, era humo realmente, era probablemente una salida de gas metano que volvía medio boba la chica y empezaba a balbucear algo.
y los sacerdotes decían cuál era su mensaje. Casi siempre el mensaje, no, quiten el casi. Siempre el mensaje era condicionado por la política de la época. No era un mensaje divino. Era gente que iba dando consejos según su idea política. ¿De acuerdo? Entonces, un primer mensaje de Atenas de los dioses fue extremadamente negativo. Ellos insistieron y recibieron un segundo mensaje. Y se lo voy leyendo. Zeus concede a Tritogenia, o sea, a Atenea, que solo un muro de madera sea inexpugnable, que te salvará a ti y a tus hijos. No esperes inerte la caballería y las fuerzas terrestres que llegan en masa desde el continente, sino retírate, da la espalda. Llegará un día en que podrás ponerte de pie. Este primer oráculo de por sí dio un montón de problemas porque no sabían cómo interpretarlos. Las palabras que más dieron problemas fue el muro de madera. ¿Por qué? Porque ahí estaba todo el fulcro de la defensa. Aquí dice, solo un muro de madera es inexpugnable. Esto significa que tenían que buscar un muro de madera que pudiera defender la ciudad. Algunos dijeron, ya sé, muro de madera es la Acrópolis, es la parte más alta de la ciudad de Atenas. ¿Por qué? Porque antiguamente la Acrópolis tenía en su alrededor una pequeña muralla de madera que delimitaba la Acrópolis de lo demás, de la parte restante de la ciudad. Pero esa parte de madera ya no existía, entonces como interpretación era bastante frágil. Temístocles propuso una interpretación mucho más chingona y dijo, el muro de madera son los barcos. Entonces, ¿cuál es la única cosa que nos defiende de la invasión? Es nuestra flota, son los barcos. No podemos defender la ciudad, tenemos que defender la flota. O sea, lo que propuso Temístocles era sacrificar la ciudad para salvar la flota. ¿Se dan cuenta de que enormes huevos tiene que tener una persona para proponerle a su ciudad de sacrificar todo y defender solo la flota? Un segundo paso que le ayudó en esta interpretación fue siempre del oráculo de Delfos, que dice, Divina Salamina, darás la muerte a los hijos de las mujeres cuando el dono de Demetrio se siembra o cuando se cosecha. Salamina es una isla que está enfrente de Atenas. Entonces está diciendo, Divina Salamina, darás la muerte a los hijos de las mujeres. Oye, o sea, hijos de las mujeres simplemente son hombres. Todos los hombres son hijos de mujeres, ¿no? Entonces está diciendo, darás muchísima muerte a los hombres, Salamina, cuando el dono de Demetrio se siembra o cuando se cosecha. Cuando se siembra o cuando se cosecha, en realidad es una referencia temporal. Indica en qué temporada o en qué mes iba a pasar la batalla final. Entonces, esta escrita que parece bastante inquietante porque significa que en Salamina va a haber una enorme matanza, Temístocles lo interpretó de manera positiva. Dijo, en Salamina van a morir un chingo de persas, pero tenemos que luchar con barcos, no podemos defender la ciudad. Entonces, él logró convencer a la ciudad de otra vez sacrificarse. Todos los habitantes de la ciudad iban a estar en los barcos y las mujeres y los niños entre zen, retirados, evacuados, ustedes dirían, ¿no? Pero ahí llegaba otra parte del problema. Él tenía que convencer a los espartanos que valía la pena defenderse en Salamina y no en el istmo de Corinto, que es donde ellos querían siempre defenderse. Los espartanos otra vez no querían colaborar, no querían defender Salamina. Pero Temístocles los amenazó y les dijo, si ustedes no quieren participar en la batalla y nos dejan solos otra vez, nosotros nos vamos todos a Sicilia. Literal. Él quería evacuar la ciudad de Atenas e irse de Grecia y mudarse completamente en Sicilia. Imagínense qué historia tan diferente tendríamos el día de hoy teniendo una ciudad de Atenas en Sicilia y no en Grecia, ¿no? Bueno, esta amenaza fue suficiente porque sí, los espartanos dijeron que sí se podía defender el canal de Salamina, que es un pequeño canal que se encuentra entre la isla de Salamina y Atenas. Pero en ese momento tenía que convencer un tercer protagonista de participar a la batalla.
Ya dijimos que convenció al pueblo. Ya dijimos que convenció a los espartanos que no los dejaran solos. Ahora tiene que convencer al enemigo. Parece idiota, pero es cierto. Él tenía que convencer al rey Jerjes, o sea, al rey de los persas, que la batalla tenía que pasar en Salamina, porque era el punto donde los atenienses tenían más conocimiento de esa área y más probabilidad de ganar. ¿Cómo hizo esto? Logró convencer a Jerjes con un acto de espionaje. Él mandó un soldado a hablar con Jerjes. Este soldado le dijo a Jerjes que tenía que en ese momento atacar Salamina porque ahí estaban todos. El día siguiente, los aliados espartanos se habrían alejado de Salamina, entonces la victoria no iba a ser completa. Este personaje que se escapó y que hizo como espía se llamaba Sisinno. Este señor Sisinno logró convencerlo y Jerjes entendió que si él ganaba en Salamina, finalmente la guerra estaba terminada. Él tenía que ganar en Salamina. Entonces decidió dar batalla justo donde Temístocles quería. Y ya vimos cómo fue un desastre completo para los persas. ¿Por qué? Porque la flota de los persas claramente era más grande, pero no tenía el conocimiento que tenían los atenienses. Ellos sabían muy bien cómo era su casa y cómo era su canal, ¿no? Entonces, si tú luchas en tu casa, siempre tienes algunas ventajas. En ese caso, la ventaja fue tan grande que fue la batalla completa que prácticamente decidió la guerra. Después de Salamina ya no había suficiente flota para poder invadir completamente Grecia y solo quedaba el ejército de tierra, que se ganó después con la batalla de Platea. Entonces, lo que fue el truco de Temístocles de enviar el espía es lo que permitió a Jerjes de entrar en la boca del lobo y ahí perder la batalla. Vieron como ya es la tercera vez que Temístocles condiciona la historia de su pueblo, ¿no? Según Plutarco, Temístocles es el hombre que más de todos contribuyó a la salveza de Grecia. Y en el invierno entre 480 y 479 se juntaron todos los aliados en Corinto para distribuir unos premios. Y en esa época, como al día de hoy, siempre se daban premios a los que se habían sacrificado más por la ciudad, por la cultura, por la guerra. O sea, hoy te dan medallas, ¿no? En esa época daban trípodes o coronas de hojas de laurel, de olivo, depende de cuál dios te estaba protegiendo y cuál era el evento. Se reúnen en Corinto y el premio por el empeño cívico, por el sacrificio cívico, se lo dan a Egina. ¿Se acuerdan que Egina era la ciudad enemiga de Atenas? Entonces, este premio fue dado solo para molestar a Atenas. Pero, más tarde, Temístocles fue invitado en Esparta y le dieron un premio por sabiduría y por inteligencia. ¿Ok? Pero, en ese punto ya Temístocles se estaba volviendo realmente bastante pesado, porque empezaba a ser muy egocéntrico y sabía muy bien que era la persona más importante de su época y más de su ciudad, ¿no? Entonces, en el 479, el pueblo de Atenas le da el control de la flota a Xantipo. Xantipo es un señor que es padre de Péricles, otro protagonista que veremos en otra clase. Y le dieron el ejército a Arístide. En ese caso, otra vez se vieron que Temístocles quería el control de la flota, pero en este caso no le dieron nada, se quedó con nada. Ese año le dieron un ultimátum a Esparta para poder otra vez entrar en la guerra y con la batalla de Platea, finalmente en el 479 terminaron las guerras médicas. Y ustedes hasta aquí llegaron la clase pasada y dijeron, ah, qué bonito, es todo cosas que ya sé. Ahora vamos a ver la parte interesante, ¿qué pasó después? Sobre todo, ¿qué pasó después a Temístocles, que es nuestro protagonista, ¿no? La ciudad empezó rápidamente a reconstruir porque había sido invadida 2 años seguidos, uno después del otro. ¿Se acuerdan que todos los hombres estaban en la flota y las mujeres y los niños estaban retirados, ¿no? Entre Zen. Entonces,
Atenas empieza a reconstruir, pero la parte más importante es que Temístocles quería dar a Atenas unas murallas dignas de su poder. Entonces quería construir claramente una fortaleza que defendiera a Atenas de otras invasiones, ¿no? Esparta no estaba de acuerdo, no solo porque es una desgraciada, porque no quiere jamás que Atenas gane algo extra, sino también porque ella no quiere que exista una ciudad al norte del istmo de Corinto que tenga una fortaleza. Porque ella pensaba, si llegan otra vez los persas y conquistan Atenas tiene murallas, los persas ahí se quedan a pasar el invierno. O sea, no quería crear una fortaleza que pudiera ser conquistada por el enemigo. Otra vez vamos a ver cómo Temístocles es un gandaya. Temístocles ordena rápidamente de construir las murallas y ahí les llegan unas quejas de Esparta porque justamente no podía construir las murallas. Entonces Temístocles decide ir hasta Esparta personalmente, llega caminando hasta la ciudad de Esparta y ahí se pone a hablar con los reyes de Esparta, los dos reyes de Esparta, y les dice, no, absolutamente es pura mentira, no estamos construyendo murallas, y si no me creen, síganme, yo me quedo aquí y ustedes se van con unos embajadores hasta Atenas y así pueden ver personalmente con sus ojos que no estamos construyendo nada. O sea, él se queda como rehén, una palabra correcta, porque él se queda ahí sabiendo que si pasa algo malo, a él lo matan, ¿no? Él se queda como rehén en Atenas y salen los embajadores de Esparta llegando hasta Atenas. Y descubren que sí, las murallas se estaban construyendo y ya casi estaban terminadas. Pero en el momento que lo ven, los embajadores de Esparta son capturados. Literalmente son secuestrados. Entonces tenemos una situación de lo que ustedes llamarían incidente diplomático. Tenemos Temístocles en Esparta, capturado como rehén, y los embajadores de Esparta en Atenas como rehenes. ¿Cuál fue la solución? Que claramente se restituyeron los rehenes, o sea, no es que mataron a todos. Temístocles pudo regresar a su ciudad, los espartanos pudieron regresarse a su ciudad, y esto pasó porque en realidad Esparta estaba bastante ocupada porque tenía un caso personal de corrupción y de, ¿cómo se dice?, amistad con el enemigo. De esto hablaremos en otra clase, no se preocupen. Pero el resultado final fue que prácticamente se fortificó la ciudad, también se hizo más grande el Pireo, y se conectó el Pireo con la ciudad de Atenas con las grandes murallas. Estas grandes murallas conectaban la ciudad con su puerto y volvían a Atenas una enorme fortaleza. O sea que terminando esta batalla diplomática, prácticamente ganó otra vez Temístocles. En el 478 decidieron construir una alianza, porque tenían miedo que llegara otra vez la invasión persa. Nosotros sabemos muy bien que no pasó, porque las guerras médicas terminaron con el año anterior, 479, pero ellos no lo sabían, claro, ¿no? Bueno, en el 478 constituyen una lega llamada Lega Delio-Ática. Este nombre, Lega Delio-Ática, se debe a que el centro de la lega, de la alianza, en teoría era la isla de Delo. La pueden ver aquí. Delo es una isla santuario dedicada a Apolo, el dios Apolo. Pero se llama Delio-Ática porque el centro político real era Atenas. Y esa lega delioática unía las flotas de todas las islas del Egeo y de la Jonia y claramente ya tenía un poder militar más fuerte de los que antes se vieron, porque nunca había tantos barcos como en ese momento. Y otra cosa que hizo fue intentar dar ayudas fiscales a los mercaderes y a los artesanos para poder llamarlos a vivir en Atenas y así aumentar el poder comercial de su ciudad, la ciudad de Atenas. Después encargó construir 20 triremes cada año. No saben cuánto es la gastadera, porque una trireme son 200 soldados para poderla manejar y son más o menos 30 árboles para construirla. Entonces, construir 20 triremes al año es una inversión de dinero y de gente
enorme, pero él quería que la flota de la Lega Delioática siguiera creciendo cada año. Los que estaban aliados y no querían dar barcos, no hay ningún problema, nada más págame. Esto era lo que tenían que hacer para estar en la Lega, o participar dando barcos o dando el varo. Paga la lana para poder construir más barcos, ¿de acuerdo? Tenemos también aquí una página oscura de Temístocles, porque Plutarco, el historiador romano, nos dice que en esa época él propuso destruir secretamente todos los barcos de los aliados porque quería quedarse como la única potencia marítima de su época. O sea, él en realidad estaba creando una trampa. Acercar todos los barcos de los aliados, quemarlos todos de una vez y así todas las ciudades ya no tenían ningún barco para defenderse y la única ciudad que las dominaba era Atenas. ¿Se imaginan qué raza de monstruo es la persona que imaginó esto, ¿no? Que ideó esto. Por suerte, su iniciativa fue bloqueada por Arístides. ¿Se acuerdan de Arístides? Bueno, ya regresó de su exilio, entonces otra vez está haciendo vida política en Atenas. Entre el 474 y el 471, su popularidad empieza a bajar rápidamente y los ciudadanos empiezan a ser muy celosos de su prestigio y de su poder. En ese momento, los espartanos promueven como líder político Simón, que es el hijo de Milcíades. ¿Se acuerdan? Simón con la C. Bueno, este Simón con la C se vuelve el nuevo rival de Temístocles. Para demostrarle qué tipo de tipejo ya se había vuelto Temístocles, tienen que saber que él hizo construir cerca de su casa un templo a la diosa Artemis Aristobule. La diosa Artemis es prácticamente la diosa de la casa, pero Aristobule es la diosa del buen consejo. ¿Por qué? Porque en realidad era una manera para, otra vez, volverse siempre más popular, porque tener cerca de su casa el templo del buen consejo era una manera de decir: la victoria de Atenas solo se debe a mi consejo. Yo soy responsable completo de su victoria y entonces no tienen que olvidarse de esto. Llegar al punto de construir un templo solo para que los ciudadanos no se olviden de cuánto es importante él, ya empiezan a caer gordo a Temístocles, ¿no? En el 472 y 471, al final, recibe la ostracización, o sea, lo obligan a salirse de la ciudad. Esto se debe a una alianza de las familias más grandes de Atenas que ya están complotando para poder sacarlo. Esta alianza son los Alquemeónides, los que siempre están en todo en Atenas, y los Filíades, de la cual era parte Simón. Simón prácticamente se había casado con una mujer de los Alcmeónidas. Este poder logró junto a sacar de la ciudad a Temístocles. Los óstracas que tienen el nombre de Temístocles fueron hechos con la misma mano, porque casi todos los óstracas tienen el mismo tipo de caligrafía. Parece que fue una sola persona a escribirlos todos. Esto se interpreta en dos maneras. O había una enorme corrupción, entonces fueron escritos 10.000 veces el mismo nombre, o simplemente la persona iba pagando a alguien que sabía escribir para escribir lo que él quería votar, ¿no? No sabemos cuál de las dos versiones es la correcta. Entonces, Temístocles ya no está en su casa, tiene que dejar Atenas y por eso él se va a la ciudad de Argo. En la ciudad de Argo, los espartanos lo acusan de ser cómplice de un traicionero llamado Pausania. Este Pausania de Esparta es un traidor y que fue probablemente amigo de los persas. Entonces, acusar a Temístocles de ser aliado de Pausania era una manera de decir que él también era un traidor. No tenemos pruebas reales de esta alianza y mucho menos tenemos pruebas reales de la culpa de Pausania. Hablaremos de esta culpa en la siguiente clase, no se preocupen, van a escuchar de esta Pausania y van a escuchar de esta triste historia, porque realmente es triste. Pero esta acusación fue bastante fuerte para convencer a Temístocles de escaparse de Argo. Entonces él decide que
ya tenía que escaparse y Atenas lo llama para poder juzgarlo en Atenas, porque ya empiezan a sospechar de él también los atenienses. Pero él quiere evitar el proceso y por eso se escapa en la isla de Córcira. Y de ahí se escapa en la corte del rey Admeto de Molosia. Aquí lo encuentran. Los molosos eran una dinastía que gobernaba en lo que actualmente es, bueno, está cerca de Albania, ¿de acuerdo? No es Albania, pero está cerca. Cuando está ahí, él fue declarado traidor de la patria y todas sus propiedades fueron secuestradas. O sea, prácticamente ya lo castigaron y lo condenaron a muerte con él que no estaba presente en Atenas. Le hicieron el proceso completo. Plutarco y Diodoro nos dicen que estas acusaciones eran casi seguramente falsas. Los espartanos quieren ver muerto a Temístocles y por eso se van hasta a hablar con el rey Admeto de Molosia y le piden que entregue a Temístocles. O si no, habría habido una guerra. O sea, o nos entregan a Temístocles o nosotros los atacamos. Y el rey Admeto no solo no entrega a Temístocles, sino también le da oro y lo ayuda a escaparse, porque le caía bien. Entonces, por suerte, Temístocles tiene un amigo en el rey Admeto que lo pone en un barco con suficiente dinero para poder escaparse. ¿A dónde piensan que quiere escaparse? En Persia. Parece absurdo, ¿no? Pero él quiere irse a Persia porque él sabe muy bien que ahí es un lugar ajeno a todas las luchas políticas que está en Grecia y posiblemente sí lo iban a recibir. Entonces los espartanos no logran capturar a Temístocles. Llega a Pidna, en donde finalmente quería poder llegar hasta Asia Menor, pero de Pidna su barco llega en una tempestad y termina en la isla de Naxos. En esa isla había un sitio de Atenas. Atenas estaba sitiando en Naxos. Entonces, sin querer, estaba cayendo otra vez en la boca del lobo. En este caso, la boca del lobo es Atenas, su misma ciudad, ¿de acuerdo? Y él tiene que irse rápidamente, por suerte logra escaparse y termina en Asia Menor. Asia Menor es la costa de Anatolia, la costa de la actual Turquía, ¿sí? No sabemos si termina en la ciudad de Éfeso o en la ciudad de Cuma Eólica, pero en alguna ciudad de Anatolia sí logró llegar. Ahí lo reciben un amigo que conoce al nuevo rey de Persia llamado Artajerjes. Entonces, él está ahorita en casa de su amigo y quiere presentarse con el rey de Persia porque quiere ofrecer sus servicios, ¿no? Pero había una recompensa sobre su cabeza porque ya todos lo querían muerto en Grecia. Entonces tenía que cuidar muchísimo cómo presentarse. Y ahí tenemos dos versiones. Tucídides nos dice que él contactó al rey de Persia con unas cartas. En cambio, Plutarco y Diodoro nos dicen que lograron verse cara a cara, uno con el otro. Y no sabemos cuál de las dos, pero sí sabemos cuál fue el truco para poder ver al rey. Él se presentó y viajó dentro del carro cubierto de las concubinas. Como cada rey oriental, también el rey de Persia tenía sus amantes. Y las amantes viajaban en un carro cubierto porque la gente no podía verlas, eran las esposas del rey, ¿no? Entonces él se metió en este carro cubierto y así logró viajar hasta poder ver al rey de Persia, salió del carro y prácticamente se presentó con el rey de Persia. Este encuentro, o sea, la primera vez que yo escuché de este encuentro, lo que pensé es, seguramente el rey ahorita lo mata, porque Temístocles fue responsable de que su padre, Jerje, perdiera la guerra, ¿no? Entonces, lo mínimo, mátalo ya que lo tienes enfrente de ti. Y en cambio, no pasó eso. Se hicieron amigos. Temístocles pidió un año para aprender y prepararse a ser un servidor de rey. Entonces, durante un año, él tomó clases de lengua persa. Imagínense qué lindo tendría que haber sido profesor de Temístocles, ¿no? Darle clases de lengua, de idioma. Y pidió este año también para aprender las costumbres y los modos persas de poder vivir y cómo estar en la corte.
Terminando este año, empezó a estar al servicio del rey persa. Entonces, la parte final de Temístocles lo vemos prácticamente trabajar en Persia, con los que fueron sus enemigos durante toda su vida, ¿no? Un amigo que vivía en Atenas logró organizar el viaje de su esposa y sus hijos y también recoger parte del dinero que él tenía en Atenas. Entonces, mientras él estaba trabajando en Persia, su amigo le entregó su familia y su dinero. Entonces, ya tenía finalmente sus afectos, su familia, y tenía también una cantidad de su economía personal. Y la relación que estaba teniendo con el rey de Persia mejoró siempre más, al punto que en la corte de Persia fue tratado realmente con gran honor. Participaba a la casa con toda la familia del rey y hasta jugaba con la familia del rey. Realmente lo habían adoptado perfectamente, lo consideraba un amigo íntimo, ¿de acuerdo? Fue nombrado gobernador de la ciudad de Magnesia sobre el Meandro. Es un sitio arqueológico actual, es una ciudad que se encuentra en Turquía. Y como gobernador de Magnesia sobre el Meandro ya tenía suficiente dinero, porque cada gobernador gana algo. También los gobernadores de México, ¿no? Pero esto no era suficiente. A los ingresos de Magnesia sobre el Meandro, el rey de Persia le agregó otros ingresos de otras 2 ciudades. Y lo dijo en una manera muy simpática. Dijo, te doy los ingresos de Magnesia para que tú te pagues el pan. Te doy los ingresos de Miunte para que tú te pagues la carne. Y te doy los ingresos de Lampsaco para que tú te pagues el vino. Entonces era simpático, en realidad le estaban dando una gran cantidad de lana para volverse un gobernador del rey de Persia. Murió en el 459 cuando él tenía ya 65 años, que es una edad súper buena para estar en la edad antigua, ¿no? Y tal vez murió de manera natural o tal vez murió suicida. ¿Por qué suicida? Porque en esa época Atenas se estaba volviendo muy molesta, porque se estaba volviendo un poder muy fuerte en el mar y estaba atacando a muchas ciudades de la costa del mar Egeo y además estaba ayudando a Egipto a hacer una revuelta contra el rey de Persia. Entonces, llegó el momento que el rey de Persia dijo, bueno, yo uso mi carta mágica es Temístocles, ¿no? Él conoce muy bien a Atenas. Según la leyenda, este Temístocles se suicidó porque no quería entrar en guerra contra su misma ciudad. No sabemos si fue realidad o no, realmente, porque me parece bastante trágico, ¿no? O sea, parece muy teatral que se suicida a 65 años porque no quiere entrar en guerra. Lo más probable es que simplemente murió por viejo. ¿Cómo puede pasar tranquilamente todos los días? Y les digo, 65 años en la edad antigua es igual que 120 hoy. O sea, es una edad súper buena, ¿de acuerdo? Pero su cuerpo fue transportado secretamente hasta Ática. Entonces, el cuerpo fue transportado y lograron enterrarlo en su casa, prácticamente en Ática, en su tierra. Porque claramente no pudiendo regresar vivo, al menos lo regresaron de muerto. Este cuadro que están viendo es un cuadro del pintor Bossi, es un pintor italiano, y se llama Sepelio Secreto en Ática. Esta es la traducción. Claramente el cuadro se llama en italiano, ¿no? Pero este fue el destino final del cuerpo. Pero la ciudad de Magnesia también lo amaba, al punto que en la ciudad de Magnesia se hizo una tumba en la plaza del mercado, o sea, prácticamente en el punto central de Magnesia estaba la tumba de este gran gobernador, y se empeñó a dar una cantidad de dinero a toda la familia y a sus descendientes. Cuando uno dice que le va dando el dinero a sus descendientes, uno se imagina, bueno, a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Pues no, porque nosotros tenemos el testimonio de Plutarco, el historiador romano, que nos dice que él fue hasta Magnesia para visitar la ciudad y para tener información sobre Temístocles. Les recuerdo que Plutarco escribió el libro Vidas Paralelas, ¿no? O sea, él iba buscando información. Y ahí pudo conocer los descendientes de Temístocles que seguían recibiendo el dinero
a 600 años de la muerte. Imagínense, o sea, la ciudad de Magnesia pagó dinero a la familia de Temístocles durante 600 años, solo por ser herederos de Temístocles. Entonces, aquí termina la vida, bueno, la vida biológica. Y empieza el mito, claramente, porque Temístocles marcó muchísimo su edad y marcó muchísimo también los intelectuales. Muchos historiadores escribieron sobre él. Él tenía una mezcla muy rara de características, tanto buenas como malas. Era orgulloso, estaba lleno de sí mismo y era un corrupto, ya lo vimos varias veces, ¿no? Era una persona gandalla, cada vez que podía ganaba dinero o ganaba popularidad con todos los medios posibles. Al mismo tiempo, era inteligente, estaba lleno de astucia y era muy sociable. Estas son características perfectas para ser un político, imagínense. Orgulloso, corrupto, inteligente, astuto y sociable. Es un político que puede ganar cualquier elección, ¿no? Y este personaje es muy difícil definirlo. No es bueno y no es malo, es exactamente como todos nosotros. No existe el malvado y no existe el santo. Somos todos una mezcla triste de muchas características y él claramente es una mezcla original, pero lo que nos debe interesar es que probablemente sin Temístocles la guerra médica habría sido muy diferente y posiblemente los griegos no habrían ganado. ¿De acuerdo? Espero les haya gustado la clase. Si es así, pónganle like, pueden compartirla y pueden inscribirse al canal. Muchas gracias. Hasta luego.